Buenos días, amada iglesia. Buenos días, persona que escucha hoy este mensaje. Les invito desde allí donde están que por favor me acompañen en hacer una oración entregando este tiempo al Señor. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de compartir hoy tu palabra. Pero te doy gracias, Señor, porque allí donde está cada uno de mis hermanos, en sus casas, tú estás con ellos, Señor, y hoy tú, a través de tu Santo Espíritu, preparas nuestros corazones para ti, Señor, para recibir tu palabra, para tener comunión contigo. Y gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, grabando en nuestros corazones la porción de la palabra que tú has preparado para cada uno de nosotros. Padre, disponemos nuestros corazones en este momento para recibir el alimento espiritual que proviene de ti, Padre, en tu Hijo amado Jesucristo. Te damos las gracias por este día, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amada iglesia y persona que ve y oye hoy este mensaje, el título de la prédica es Arrepentimiento que contenga restitución. El tema: arrepentimiento con propósito. El propósito: permitir que el Espíritu Santo nos convenza de tener una actitud evidente de sinceridad al reconocer que el perdón debe ir acompañado de restitución. La base escritural está en el libro de Génesis, en el capítulo 32, del versículo 3 al 23, y en el capítulo 33, del versículo 1 al 12. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 7 al 9. Amada iglesia, cuando tú y yo confesamos delante de Dios un pecado que hemos cometido, casi siempre involucra a otra persona, ya sea que nos haya ofendido o que nosotros la hayamos ofendido. Pero el verdadero arrepentimiento trae consigo un cambio de actitud, y en ese cambio de actitud se le vuelve a dar a la persona el lugar que tenía antes de la ofensa. Esto se llama restitución. Miremos cuál es el significado de restitución según el diccionario. Devolución de una cosa a quien la tenía antes. Restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía una persona o una cosa. Reintegración de una persona en todos sus derechos y acciones. Con base en el significado de restitución, hoy voy a tratar con dos acciones: devolución y recuperación. Y las encontramos en historias, en diferentes historias en la palabra de Dios, pero haré referencia a dos específicamente. Una, la historia de Jacob y Esaú,
Y otra, la historia de Zaqueo y la gente que se involucró con él. Veamos la primera acción, devolución, en la vida de Jacob y de Esaú. ¿Qué sucedió en esta historia? La reconciliación entre dos hermanos a través de la restitución y devolución que le hizo Jacob a su hermano Esaú. Y en esta primera historia voy a tratar la primera acción, que es devolución, teniendo en cuenta el significado que da el diccionario. Primero, la devolución de una cosa a quien la tenía antes. Y les invito a que junto conmigo leamos la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 32, versículos 3 al 6 y versículos 13 al 23. También en el capítulo 33, del versículo 5 al 7. Y dice la palabra: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandando al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo hallareis, y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Capítulo 33, versículos 5 al 7. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quién? Esaú a Jacob: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Amada iglesia, en esta historia, siendo aún jóvenes,
Jacob y Esaú. Esaú, teniendo un trabajo en el campo, había llegado del campo cansado, fatigado, con hambre y con sed, y le pidió a Jacob que le diera del guisado que tenía, del guisado de lentejas, y entonces Jacob aprovechó esa circunstancia y le dijo que le vendiera la progenitura, y efectivamente fue lo que hizo Esaú. Vendió la progenitura, dijo que finalmente él moriría y para qué la iba a necesitar. Entonces aprovechó esto Jacob y se aseguró que al darle el plato de lentejas, Esaú le vendiera la progenitura. Luego, no solo tomó la progenitura de Esaú, sino que también la bendición que el padre le da al primogénito. Junto con la mamá, engañaron a Isaac y él recibió la bendición de Esaú. Cuando Esaú se enteró por medio de su padre, cuando vino a buscar la bendición y se enteró por Isaac su padre que ya había bendecido a Jacob y que Jacob lo había engañado, Esaú propuso en su corazón y lo dijo, que cuando muriera su padre iba a matar a Jacob. Jacob se enteró a través de la madre y le dijo que huyera, y efectivamente fue lo que Jacob hizo, huyó y a donde el padre le había dicho que fuera a buscar esposa, a Padán Aram. Y yendo por el camino a ese lugar, en un lugar donde descansó, tuvo un sueño, y en ese sueño en el que Dios le habló, él tuvo en cuenta el lugar donde estaba y lo llamó Betel. Dios le dijo que extendía sobre él la bendición de Abraham y de Isaac, y le dice que lo regresará a la tierra de donde él salió. Teniendo ya Jacob su familia, sus hijos, sus 2 esposas, sus 2 siervas, sus 11 hijos, toma ya la decisión de separarse de Labán, de huir de Labán, su suegro, y se prepara para regresar a su tierra y encontrarse con su hermano Esaú, sin saber cómo estarían las cosas ni cómo lo iba a recibir su hermano. Jacob era muy, pero muy consciente de lo que había hecho. Se había aprovechado de la necesidad de Esaú, que eso lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 25, del versículo 27 al 34. Aquí solamente lo menciono, ustedes luego pueden leerlo, que es donde Esaú vende la progenitura por ese guisado de lentejas. Entonces, se aprovechó Jacob, y él era consciente de lo que había hecho. Pero no solo hizo eso, sino que fue cómplice de su mamá Rebeca para quitarle la bendición al primogénito, que era Esaú. Y eso lo encontramos también ahí en Génesis, en el capítulo 27, del versículo 1 al 40. Ya de regreso, Jacob a su tierra, al encuentro con Esaú, a pedirle perdón y la restauración en la relación, después de haber enviado a sus siervos con presentes. ¿Qué hizo y cómo lo hizo? Aquí lo más importante es cómo lo hizo. ¿Cómo hizo el llegar allá a donde el hermano? ¿Qué hizo en el camino? Entonces, aquí es la pregunta.
¿Cómo lo hizo? Primero, con temor y angustia, al recibir el reporte de sus siervos de que su hermano Esaú venía con 400 hombres a su encuentro. Temió de que le pudiera hacer algo. No conocía cómo estaba el corazón de su hermano. El recuerdo que él tenía era que su hermano había dicho que lo iba a matar. Y en Génesis capítulo 32, versículos 7 al 8, dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Segundo punto, ¿cómo lo hizo? Con oración de súplica a Dios, clamando misericordia, clamando la ayuda de Dios para que su hermano Esaú no le fuera a hacer nada, porque tenía miedo que él le pudiera hacer algo. Y en Génesis capítulo 32, versículo del 9 al 12, la palabra nos dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Tercer punto, ¿cómo lo hizo? Con humillación delante de su hermano, con humillación. Y en Génesis 33, del versículo 1 al 4, dijo Jacob: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. ¿Cómo lo hizo? Cuarto punto, poniéndose bajo autoridad de su hermano. Génesis 33, 8. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. ¿Cómo lo hizo? Quinto punto, con súplica y ruego a su hermano al entregar el presente. En Génesis capítulo 33, versículo del 9 al 12, dice la palabra: y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, acepta, te ruego, mi presente que te he traído. E insistió con él
y Esaú lo tomó, y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. ¿Cómo lo hizo? Sexto punto: viendo el respaldo y el favor de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 33, versículo 10b y 11b, la palabra nos dice: porque he visto tu rostro, le estaba hablando Jacob a Esaú, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Amada iglesia, en este caso específico estamos viendo que Jacob usurpó la progenitura y la bendición de su hermano Esaú. En tu caso y en mi caso, ¿qué hemos usurpado? Quizás puede ser algo físico, como una prenda, un lapicero, una joya, o quizás dinero, o quizás un empleo, porque quizás en algún momento determinado alguno de nosotros estuvimos desempleados y llegó a oídos nuestros de que alguna amistad le iban a dar un trabajo, y quizás nos valimos de estrategias y conseguimos nosotros ese trabajo. O quizás una amistad. Quizás no hemos sido fieles a una amistad, y quizás por ganar una amistad hemos puesto en enemistad a otros. Pero también, ¿será que hemos usurpado algo en lo espiritual? Como autoridad, honra, respeto, o en medio de la infidelidad, o en medio de la deslealtad con una amistad, hemos contado un secreto o hemos contado una intimidad que no nos corresponde a nosotros contar, sino le concierne a la persona que lo vive y contarlo ella. O quizás hemos hablado mal de alguien. Es este, amada iglesia, un ejemplo a seguir: devolver a alguien algo que antes tenía o le pertenecía, como lo hizo Jacob con su hermano Esaú. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros reintegrar o devolver o reponer o retornar? Lo que quizás tenemos y no nos pertenece, que quizás para nosotros ha sido insignificante. No le hemos prestado la suficiente atención ni el debido valor, y para el otro sí ha sido importante, y necesitamos restituirlo. Y en la palabra de Dios, en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13, versículo 7, se nos dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La pregunta es: ¿hemos irrespetado a alguien? ¿Debemos devolver
respeto. Hemos deshonrado a alguien, debemos devolverle la honra debida. Hemos usurpado autoridad, debemos devolver, entregar esa autoridad que hemos tomado y que no nos corresponde. Hemos menospreciado, debemos devolver con aprecio, restituyendo a la persona lo que le hemos quitado. Hemos hablado mal de alguien, debemos devolver el bien hablar sobre esa persona. Amados, recordemos, arrepentimiento sin cambio de actitud no es un verdadero arrepentimiento. Y el cambio de actitud casi siempre trae consigo restitución en la reconciliación. Escuchemos la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando nos arrepentimos por una falta cometida, es tan sincera que tenemos en cuenta lo que Jacob hizo y cómo lo hizo. Si nosotros cuando ofendemos a alguien lo buscamos y le decimos perdóname, pero previamente ha habido en nosotros ese temor y esa angustia al de pronto ser rechazados, a no ser perdonados. Hemos orado primero como oró Jacob. Le hemos suplicado a Dios el perdón y hemos clamado la misericordia de Dios para con nosotros, para que cuando vayamos y nos acerquemos a la persona que hemos ofendido, hallemos gracia delante de los ojos de Dios y gracia delante de los ojos de esa persona para que nos perdone. Hemos suplicado a Dios, hemos orado a Dios previamente. Hay en nosotros esa actitud de tener un corazón contrito y humillado, de humillarnos delante de esa persona para reintegrarle lo que le quitamos, lo que hablamos mal de él, sea lo que le hayamos quitado, lo que le hayamos usurpado, lo que ya le hayamos hurtado. Hemos venido con un corazón de siervo, viéndolos superiores a nosotros. ¿Cómo ha estado nuestro corazón? ¿Nos hemos preparado para venir a ese encuentro y a recibir el perdón a causa de la ofensa que hemos cometido? Nos hemos puesto bajo autoridad. Le hemos rogado que reciba un presente y hemos podido ver el respaldo de Dios en nuestro hermano, así como lo pudo ver Jacob en su hermano cuando buscó restaurar la relación y reconciliarse, devolviéndole lo que le había quitado. Jacob pudo luego disfrutar de la misericordia de Dios, del amor de Dios, al ver a su hermano, no tomando represalia alguna contra él,
Por el contrario, lo vio cuando él se estaba inclinando a la tierra esas 7 veces. Él lo vio, que se vino corriendo hacia él y lo abrazó y juntamente con él lloró. ¿Será que así hemos nosotros clamado el perdón cuando hemos ofendido? O quizás hemos hecho lo que Esaú hizo. Cuando nos han ofendido, no nos hemos quedado sentados esperando que vengan a pedirnos perdón, sino que el anhelo y el deseo profundo de nuestro corazón es ir a restaurar esa relación. Y antes de que lleguen a pedirnos perdón, decirle: ya te he perdonado, porque tenía que estar en paz contigo para reconciliarme también con mi Padre Celestial, para que mi relación con Dios también fuera restaurada. Hoy, por medio de este gran ejemplo, somos llamados como cristianos a tener esta actitud sincera de arrepentimiento que contenga restitución, el devolver lo que hemos quitado a otro y que le pertenece. Y allí donde te encuentras y acá donde me encuentro, tomemos unos segundos para que con la ayuda del Espíritu Santo recordemos y podamos cubrir al que hemos desnudado con nuestro mal hablar o con nuestros pensamientos equivocados y con los que quizás hemos atado a esa persona. O quizás si hemos logrado algo como un empleo, como una amistad, o lo que el Señor en este momento te muestre allí donde tú estás. Si hemos sido desleales o hemos traicionado la fidelidad en las relaciones de matrimonio, de una amistad, entre hermanos de sangre, entre hermanos de iglesia. Y entonces clamemos a Dios la misericordia para con nosotros y que ponga nuestro corazón y nos guíe en llevar un presente a la persona que hemos ofendido y restaurar completamente la relación que quizás hoy está rota, porque posiblemente podemos estar cerca de muchas personas, pero físicamente, porque espiritualmente hay una barrera y necesitamos que esa barrera se destruya. Y vamos ahora a ver el segundo punto, y con el segundo punto otra definición de lo que el diccionario nos dice de lo que es restitución. Segundo punto, y lo vamos a ver con el segundo ejemplo, que es el de Zaqueo y la gente involucrada con él. Segundo punto, restablecimiento o recuperación del estado de una persona en todos sus derechos y acciones. En este segundo ejemplo de restitución, para restablecer las relaciones personales y con Dios, vamos a ver qué sucedió en esta historia. El restablecimiento de un recaudador de impuestos llamado Zaqueo y la recuperación del estado de derechos y acciones entre la gente involucrada con él. Y les invito a que por favor junto conmigo leamos en el Evangelio de Lucas el capítulo 19 versículos 7 al 9. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando el Señor Jesucristo entró en la casa de Zaqueo, todo en él fue transformado. ¿Qué había hecho antes de conocer al Señor Zaqueo? Había estafado, había robado a la gente. ¿Y qué hizo cuando conoció al Señor Jesucristo? Cuando entró en la casa de Él. Primero, vamos a ver 4 puntos aquí. Primero, se arrepintió por sus malas acciones. ¿Nos estamos nosotros arrepintiendo de nuestras malas acciones? Segundo, se comprometió a hacer restitución. Y nosotros necesitamos comprometernos a hacer restitución. A ver este ejemplo, este buen ejemplo y seguirlo. Tercer punto, la sinceridad fue evidente con el deseo de hacer la restitución inmediata. Y cuarto y último punto, la salvación llegó a su casa, no bajo la ley, sino bajo el amor de Jesucristo, la descendencia de Abraham. Entró el Señor a la casa. Y recordemos la prédica anterior, la que a través del pastor el Espíritu Santo nos hablaba, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores nos hace la invitación cada día a que vengamos a comer a su mesa, a darnos lo que el enemigo nos ha quitado, pero que nosotros debemos estar en paz con Él y en paz con los demás. ¿Cuántas veces quien ha sido ofendido experimenta temor, rechazo, inseguridad, angustia, impotencia, traición, incertidumbre a causa del mal uso de nuestra autoridad? Es necesario, amados hermanos, devolver a la persona ofendida la seguridad, la paz, la confianza que perdió. Y es necesario, si es el caso, devolverle los bienes o los dineros de los que nos apropiamos y no nos pertenecían. Que la actitud tuya y la mía sea la de devolver, restituir, reintegrar, reponer, recuperar lo que no nos pertenece. Que esto sea lo que nos caracterice como cristianos cuando demostremos un arrepentimiento genuino, sincero, y entonces la salvación que ha llegado a nuestra casa permanezca y perdure hasta alcanzar la vida eterna. Amados hermanos, con esta palabra termino animándoles a que vivamos en ella, como escrita está en la carta a los Romanos capítulo 13, versículo 8 y 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amada Iglesia, sobrellevemos los unos las cargas de los otros y recordemos siempre durante este año buscar y agradar a Dios
en todo, poner todos nuestros planes en Dios y esperar si Él los ha de hacer una realidad o no. No nos olvidemos de ser misericordiosos. Recordemos cuánto nos falta y no dejemos de ser misericordiosos el uno con el otro. Clamemos a Dios que ponga un guarda en nuestra boca y un centinela en la puerta de nuestros labios, para que cuando nuestra boca se abra, sea para bendecir en todo tiempo a toda persona. Y no rechacemos a nadie, no dejemos en espera a nadie, no dejemos sin respuesta a nadie. Seamos cordiales, seamos atentos, valoremos a todos y acerquémonos siempre al Rey de Reyes a cenar con Él, a tener intimidad con Él y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y recibiremos el descanso para nuestras almas. Amada Iglesia, mis amados hermanos, persona que ha escuchado este mensaje y lo ha visto, Dios les bendiga, Dios les proteja, Dios les guarde, Dios les cuide, Dios sea su alto y dulce refugio, su pronto socorro y su amparo, la roca de su salvación, y los llene de su misericordia y su paz. Gracias sean dadas a Dios por esta palabra, la palabra de Dios. Gracias al pastor por la oportunidad que me dio en compartirla. Dios les bendiga nuevamente y durante toda esta semana disfruten de la paz y la misericordia de Dios. Y si el Señor nos lo permite, en otra oportunidad nos veremos por estos medios audiovisuales o quizás en presente. Hasta luego, hermanos. Hasta otra oportunidad.